El Papa nos dice que debemos escuchar y comprender la esencia del camino sinodal. En su alocución, en su intervención, el Santo Padre, en un post en antes Twitter, hoy X, resume el objetivo de este sínodo y lo lanza a través de su cuenta de @pontifex en vísperas del inicio del sínodo sobre la sinodalidad. Mañana 4 de octubre, en la festividad de San Francisco, se celebrará la misa de apertura en la Plaza San Pedro, coincidiendo con la publicación de la Laudate Deum, luego de que por la tarde la primera congregación general con el saludo del Papa, y además seguirá con los informes del secretario general y además el relato general. Esto sería la el itinerario. El Papa Francisco resume el objetivo de este sínodo, el quinto de su pontificado, en que la esencia del camino sinodal reside en una verdad de fondo que no debemos perder de vista nunca, nunca. Su finalidad es escuchar y comprender y poner en práctica la voluntad de Dios. Se lee además en un post publicado en su cuenta @pontifex, hoy en vísperas de la apertura mencionada del sínodo. Dice escuchar y comprender y por tanto también dialogar como directrices de esta gran asamblea que comenzó de forma inédita, desde abajo, en el 2021, con una consulta a la diócesis y parroquias de todos los países del mundo, y luego continuó con la fase continental en Asia, África, América, Medio Oriente y Oceanía. La misa en mención con los nuevos cardenales y los participantes en el sínodo este 4 de octubre, fiesta del Santo de Asís, del que tomó su nombre pues Francisco, e inaugura la asamblea con una misa en la plaza de San Pedro, donde celebrarán los 21 nuevos cardenales creados en el consistorio el 30 de septiembre, y todo el colegio cardenalicio estarían presentes acá. Exactamente los 464 participantes en el sínodo, de los cuales 365 miembros, 54 mujeres con derecho a voto por primera vez. Luego, 20 delegados de las iglesias orientales y 2 obispos chinos nombrados por el propio Papa. Todos regresarían de Sacrofano, donde vivieron 3 de retiro, marcados por las meditaciones del padre Timothy Radcliffe, misas celebradas por los obispos y varios momentos de oración. Se trata también de una nueva idea del Papa para recordar en primer lugar esta dimensión espiritual de lo que Francisco ha aclarado en numerosas ocasiones. No se trata ni de un parlamento, tampoco de una sala de conferencias de la que quiere que emerja el espíritu eclesial y no político, empezando por la comunicación. Su nueva configuración al respecto. Los trabajos comenzarían mañana, por la tarde, en el aula Pablo VI y no en el aula nueva del sínodo, y por la mañana se introduciría a los participantes en el uso del nuevo entorno, es decir, la serie de cámaras y tabletas ya instaladas en las distintas mesas para cada uno de los presentes, con un software de traducción instalado en su interior para leer y descargar documentos, pedir la palabra y votar. También una forma de evitar este desperdicio de papel. El sínodo se presenta así con cara verde, también debido a la elección de la secretaria general de compensar parte de las emisiones residuales de CO2 gracias a proyectos capaces de generar un crédito de carbono capaz de equilibrar la deuda acumulada. Un paso casi debido en vista de la publicación de Laudate Deum, la exhortación apostólica que sigue a la encíclica Laudato Si, el mismo día de la apertura de este sínodo. La primera congregación general, con el saludo del Papa, ocurrió a las 4 de la tarde con 15 minutos, horas
donde se celebrará la primera congregación general en presencia del Papa, que pronunciará un saludo seguido del informe del secretario general, el cardenal Mario Grech, y del relator general, el cardenal Jean-Claude Hollerich. También el cardenal Hollerich ilustrará a todos los participantes el Instrumentum Laboris, documento básico de trabajo de los padres y madres sinodales, y que es un fruto de las aportaciones de las mencionadas etapas diocesanas y continental, y que además recoge la experiencia de las iglesias en el mundo para los que sufren por las guerras, las desigualdades, la pobreza, por las por las heridas de los abusos. Y continuó, o que además piden reconocer el papel de las mujeres y de los laicos a renovar el lenguaje de la Iglesia en diversos campos. También, en sus reflexiones y actividades, estos serían los temas principales en el centro de las 21 congregaciones generales y 35 grupos de círculos más pequeños, divididos en 5 idiomas: inglés, italiano, español, portugués y francés, que tendrán lugar a partir del 5 de octubre. 4 semanas marcadas también por intervenciones en las aulas o en los distintos círculos para reflexiones sobre la unidad, el espíritu misionero, la autoridad en la Iglesia, para la elaboración de métodos y de informes resumidos que desembocarían en el documento final. Para las misas diarias celebradas en el altar de la cátedra, pues el sínodo sobre la sinodalidad se caracterizará luego por momentos peculiares como la oración por los inmigrantes en la Plaza de San Pedro el 19 de octubre, en la que también deberá participar el Papa, y el rezo del Rosario en los Jardines Vaticanos el día 25. Y finalmente el 29 de octubre la clausura solemne con la celebración eucarística del Pontífice, nuevamente en la Plaza de San Pedro. Así la situación esta semana con el Papa. La doctrina de la fe sobre los sacramentos para divorciados que viven en una nueva unión. Esta información que lo tomo de Vatican News. En el sitio web del Dicasterio para la Doctrina de la Fe está disponible la respuesta a una serie de preguntas propuestas por el cardenal arzobispo emérito de Praga, Dominik Duka, en el caso de nuevas uniones. Todos los sacerdotes están llamados a proponer un proceso de discernimiento que muestre el rostro materno que tiene la Iglesia. La exhortación apostólica Amoris Laetitia o Leticia del Papa Francisco abre la posibilidad de acceder a los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía cuando en un caso particular existen limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad. Es una de las respuestas publicadas en el sitio web del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a una serie de preguntas sobre la administración de la Eucaristía a los divorciados que viven en una nueva unión. Las preguntas fueron planteadas al Dicasterio el 13 de julio por el cardenal Dominik Duka, arzobispo emérito de Praga, en nombre de la Conferencia Episcopal de Checa. Debemos considerar, se lee en el texto del Dicasterio, que se trata de un proceso de acompañamiento que no termina necesariamente con estos sacramentos, sino más bien que puede orientarse hacia otras formas de integración en la vida de la Iglesia. Una mayor presencia en comunidad, participación en grupos de oración o reflexión, o participación en diversos servicios eclesiales. Estamos, por tanto, en presencia del acompañamiento pastoral como ejercicio de la vía Caritatis, que no es otra cosa que una invitación a seguir el camino de Jesús de misericordia e integración. El 5 de septiembre del 2016, los obispos de la región pastoral de Buenos Aires habían preparado para sus sacerdotes un texto explicativo de la exhortación apostólica titulada Criterios básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia.
en la que se subraya que no es oportuno hablar de permisos para el acceso a los sacramentos, sino más bien de un proceso de discernimiento acompañado por un pastor. Es un discernimiento personal y pastoral. Manifiesta. Hay que considerar que, como recuerda el Papa Francisco en la carta al delegado de la región pastoral de Buenos Aires, Amoris Laetitia, fue el resultado del trabajo y de la oración de toda la Iglesia, con la mediación de 2 sínodos y del Papa. Este documento se basa en el magisterio de los papas anteriores, que ya reconocieron la posibilidad de que los divorciados en nuevas uniones accedan a la Eucaristía, siempre que asuman su compromiso de vivir en plena continencia, es decir, de abstenerse de los actos propios a los cónyuges, como propuso Juan Pablo II, o de lo contrario, a comprometerse a vivir su relación como amigos. Amigos, simplemente amigos y nada más. Como propone Benedicto XVI, el Papa Francisco mantiene la propuesta de la continencia plena para los divorciados vueltos a casar en una nueva unión, pero admite que puede haber dificultades para practicarla, y por eso permite en ciertos casos, después de un adecuado discernimiento, la administración del sacramento de la reconciliación, incluso cuando no seamos capaces de ser fieles a la continencia propuesta por la Iglesia. Por otra parte, el dicasterio subraya que la exhortación apostólica Amoris Laetitia es un documento del Magisterio Pontificio Ordinario, al que todos nosotros estamos llamados a ofrecer el respeto de la inteligencia y de la voluntad. Así, precisa que los sacerdotes tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento según la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del obispo. En este sentido, es posible, incluso es deseable, que el ordinario de una diócesis establezca algunos criterios que, en línea con la enseñanza de la Iglesia, puedan ayudar a los sacerdotes en el acompañamiento y en el discernimiento de los divorciados que viven en una unión libre, o una nueva unión, mejor dicho. En la serie de preguntas, el cardenal Duca se refirió al texto de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires y preguntó si es que la respuesta del Papa Francisco a la pregunta de la sección pastoral de la misma diócesis de Buenos Aires podría considerarse una afirmación del magisterio ordinario de la Iglesia. Sin duda, el dicasterio afirma que, como se indica en el rescripto que acompaña a estos dos documentos sobre las actas apostólicas sedis, estos se publican en Velut Magisterium Adenticum, es decir, como magisterio auténtico. A la pregunta del cardenal Duca sobre quién debe ser este evaluador de la situación de los matrimonios en cuestión, el dicasterio destaca que se trata de iniciar un itinerario de acompañamiento pastoral para el discernimiento de cada persona. En este sentido, Amoris Laetitia subraya que todos los sacerdotes tienen la responsabilidad de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento. Es el sacerdote, se lee, quien acoge a la persona, la escucha con atención y le muestra el rostro materno de la Iglesia, acogiendo su recta intención y su buen propósito de poner toda su vida a la luz del Evangelio y de practicar la caridad. Pero es cada persona individualmente la que está llamada a ponerse delante de Dios y exponerle su conciencia con su posibilidad y sus límites. Esta conciencia, acompañado por un sacerdote iluminada por las orientaciones de la Iglesia, está llamada a tomarse para evaluar, para formarse, para evaluar y dar un juicio suficiente para
discernir la posibilidad de acceder a los sacramentos. Ante la pregunta de si conviene o no que tales casos sean tratados por el tribunal eclesiástico competente, el dicasterio señala que en situaciones en las que es posible establecer una declaración de nulidad, el recurso ante el tribunal eclesiástico formará parte del proceso de discernimiento. El problema con esto, se observa, surge en las situaciones más complejas en las que no es posible obtener una declaración de nulidad. En estos casos también puede ser posible un proceso de discernimiento que estimule o renueve el encuentro personal con Jesucristo también en los sacramentos. Dado que se trata de un proceso de discernimiento individual, los divorciados vueltos a casar deberían hacerse algunas preguntas para verificar sus responsabilidades y preguntarse cómo se comportaron con sus hijos cuando la unión conyugal entró en crisis. Si ha habido intentos de reconciliación, ¿cuál es la situación de la pareja abandonada? ¿Qué consecuencias tiene la nueva relación para el resto de la familia y la comunidad de los fieles? Preguntas abiertas. Los obispos de la Unión Europea mantienen, dicen, premio por el compromiso con los valores cristianos. La presidenta del Parlamento Europeo recibió en Cracovia el premio titulado In Veritale. Defender nuestros valores es más importante que nunca, así lo afirmó el secretario de la Comese, Barrios Prieto. Afirmó que es un ejemplo para muchos. Y continuó: en Cracovia, la presidenta de este Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recibió el premio In Veritale 2023, concedido por los representantes de los obispos de la Unión Europea reunidos en la Comese y destinado a personalidades que se han distinguido por sus logros en la combinación de valores cristianos y europeos. Estos dichos valores cristianos y europeos para una Unión Europea más inclusiva, ¿en qué consiste? En un mundo en el que proliferan los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos, como en todo el mundo, en el que las grandes potencias desafían a las democracias y los totalitarismos al multilateralismo. Defender nuestros valores es más importante que nunca. Así lo declaró Roberta Metsola al recoger este premio y prosiguió diciendo: nuestros valores cristianos y europeos nos anclan y nos ayudarán a preparar una futura Unión Europea en la que estarán incluidas democracias afines como Ucrania, Moldavia, Georgia y los Balcanes occidentales. Compartimos además convicciones e intereses comunes y es nuestra responsabilidad no defraudarlos. Esas fueron sus palabras textuales. Perseguir la unidad y no agravar las divisiones. El secretario de la Comese en cuestión, el padre Manuel Barrios Prieto, subrayó que el compromiso con la democracia, con los valores cristianos de la política maltesa, así como los avances en el proceso de integración europea, son un ejemplo para muchos. La ceremonia de entrega tuvo lugar durante la 23ª Conferencia Internacional de Cracovia sobre el papel de los cristianos en la integración europea, dedicada este año al tema Consecuencias de la guerra, ¿cómo será Europa? ¿Cómo será Polonia? Un espacio para el diálogo entre los políticos, estudiosos y medios de comunicación, iglesia y sociedad civil. Lo calificó así Barrios Prieto, citando al Papa Francisco y diciendo que el sueño europeo es aquel que nos permite mirar más allá de nuestro tiempo, más allá de las fronteras nacionales y de las necesidades inmediatas, y que además genera formas de diplomacia capaces de perseguir la unidad y no agravar las divisiones. Este premio In Veritale también recayó por el golpe en el padre
Andrzej Boniek, director honorario del principal semanario religioso polaco. Tygodnik Powszechny, algo así. Ambos galardonados recibieron el agradecimiento de Monseñor Janusz Stenowski, obispo delegado del episcopado polaco en la Comese y presidente de la Comisión de Cultura y Educación. Felicitaciones. El Angelini sería lo que nos congrega sinodalmente, es la mirada fija en Jesús. Se ha publicado el texto integral de la introducción a la Santa Misa, pronunciada por el reverendo Madre María Gracia Angelini durante el retiro espiritual para los participantes en el sínodo de este martes 3 de octubre del 2023 en la Domus Fraterna de la Sacrofano, Roma. La Eucaristía es presidida por Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, Brasil, y presidente de este Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM. Como hizo cuando desde la zarza ardiente en el monte Oreb llamó a Moisés, el pastor exiliado quemado por el desierto, Éxodo 3:1. Del mismo modo, el Señor Dios hace oír hoy su palabra desde el corazón de la Eucaristía, y a la luz de esta entrega última de Jesús, esa palabra despliega igualmente su fuerza creadora para el momento actual de la Iglesia. Abre el paso a una visión sabia también hoy por hoy para esta asamblea. En esta víspera, al mismo tiempo, el Evangelio crece, entre comillas, al adentrarse en cada conciencia humana que lo acoge, también en estos días de retiro que ahora llegan a su fin. El Evangelio proclamado hoy en la celebración eucarística narra un cambio simpático radical tras el ministerio de Galilea, la llamada Primavera Galilea, de resultados controvertidos. Así es, Jesús toma la firme decisión del gran viaje a Jerusalén. La resolución está esculpida en su rostro junto a una mansísima paciencia. Lucas capítulo 9 versículos 51 al 55, ahí está. Y los discípulos quedan marcados a fuego por ello. A ese fuego nos abrimos nosotros también, a esa luz máximamente generativa para el camino sinodal. Nos encontramos al inicio del viaje decisivo, paradigma para el camino de todos los discípulos, ya profetizado por innumerables itinerarios del pueblo de Dios, llamado incansablemente a salir para regresar al Señor. Primera lectura, sin embargo, sobre este antiguo surco, con su decisión del Hijo amado y amoroso, Jesús inaugura un estilo de camino que ni siquiera hoy podemos dar por descontado y que además requiere una escucha infatigable y profunda. Jesús en este sentido decide subir a la ciudad santa y su rostro se endurece como la piedra. Lucas confiere relevancia central a esta decisión. La referencia a la dirección del camino permanece constantemente como telón de fondo y estructura de la rica secuencia de encuentros y enseñanzas de Jesús mientras recorre la vía en sí. Comienza el tiempo de una atención privilegiada itinerante a los discípulos. Él decide el camino y envía por delante a los suyos hasta ese momento que a seguían ahora deben ir solos. A esta parte nos concierne de cerca. Y siguiendo, rostro de piedra, no una rigidez muscular y mucho menos la rigidez autocrática, sino al signo de la intensidad de la pasión que le une al Padre desde niño. Lucas capítulo 2 versículo 49, como el salto inicial de un atleta, como un gran deportista, Jesús se concentra en el recorrido que ahora le acerca a la meta. Hebreos capítulo 12 versículo del 1 al 3, no sin los suyos. Entonces, duro camino hacia Jerusalén. De hecho, ese viaje sobre el que Jesús ha intentado
instruir a sus discípulos mediante los dos anuncios previos de su pasión. Lucas capítulo 9, versículo 22, 43 a 45, impone condiciones muy severas para llegar al destino. Versículo 24 o capítulo 24, versículo 36 al 52. El seguimiento en Lucas, ¿no? El seguimiento de Jesús nunca en ninguna de sus etapas se añade a la vida de antes, sino que exige elegir siempre de nuevo la otra vía tras sus huellas. El camino emprendido tropieza enseguida con un obstáculo, una aldea de samaritanos, no por casualidad, y ese obstáculo pone de manifiesto al instante la persistente y sin embargo fructífera divergencia entre Jesús y los discípulos. Señor, le pregunta, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Capítulo 9, versículos 54 de Lucas, preguntan los más celantes, Santiago y Juan, en su manera de comprometerse decididamente con la causa, pero el significado de la dureza del rostro de Jesús es totalmente distinto. Inmediatamente desde la primera etapa surge un fallo en la sintonía entre Jesús y sus seguidores. Ya antes, en el segundo anuncio de la pasión, se había producido en forma de un bloqueo en la comunicación. El capítulo 9, versículo 44 al 45. Le siguen, pero no saben a dónde va, y por ahora no quieren lo que él quiere. Aún así lo siguen o le siguen. Una variante del texto inserta aquí palabras encendidas de Jesús a Santiago y Juan: no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre que no ha venido a perder las vidas de los hombres, sino a salvarlas. Como dirá en Jericó, Lucas capítulo 19, versículo 10, en este momento ellos, luchando con sus propios pensamientos, no comprenden y sin embargo le siguen hasta que el espíritu, que el soplo del resucitado los invade. Juan capítulo 20, versículo 22. La calidad de la conversión, de la mentalidad que requiere este seguimiento de Jesús que estoy hablando, anunciada por su rostro vuelto hacia Jerusalén, es radical. Así es, radical. Nunca se puede dar por sentado o por supuesta, ni siquiera entre sus colaboradores más cercanos. Es un proceso imparable. Entre los acontecimientos impulsado por el Espíritu, por el camino se producen pérdidas en las que no se puede permanecer atascado ahí. Un proceso que no carece de obstáculos y mantenidos que son bien conocidos asimismo en el camino sinodal. Este sería el sentido de la oración sinodal. Ad sumus. No es así. En ella, pues, la Iglesia se reconoce en estado de conversión permanente. En este relato de Lucas, el encuentro con los samaritanos da el tono y mil resonancias y se irradian en la historia de las comunidades cristianas, desde las primeras hasta el día de hoy. Samaria, por ejemplo, el lugar de los encuentros sorprendentes. En primer momento, gracias al testimonio de la mujer samaritana, supo acoger a Jesús. Lo dice Juan, capítulo 4, versículos 1, 30, 41, 42, y ahora lo rechaza. Y precisamente a partir de ese rechazo, junto con el rechazo de los suyos en Galilea, Jesús comprende qué forma debe tomar su camino hacia Jerusalén. Una especie de camino de estilo mesiánico, pero ¿es realmente un cambio o el cumplimiento de una antigua profecía? Pensemos más bien en el endurecimiento del rostro de Jeremías. De Ezequiel, sorprendentemente sucederá que tras el martirio de Esteban, Samaria será la primera etapa del anuncio apostólico en Salida 8:4,
capítulo 8, versículo 4 al 8, en el estilo del Evangelio que Jesús ha tratado de sugerir a los suyos desde el principio y que además quiere imprimir hoy: el rostro marcado, esculpido por los lugares del corazón, por los rechazos y por la pasión de amor. Entonces aquí comienza, pues aquí en Lucas capítulo 9, versículo 51, una aventura de fe cuyo estilo, celebrado en la Eucaristía e interiorizado, toca hasta lo más hondo nuestro camino sinodal. La caridad humana y cristiana de la pertenencia eclesial exige hoy por hoy, como ya al principio, Juan capítulo 11, 2:24, 3:11, un redimensionamiento decidido, un replanteamiento radical de nuestra postura en la misión, liberar la mirada de cualquier impaciencia y activismo empresarial, de tantas pretensiones, de todo resentimiento y espíritu de represalia. Este rostro firme no se debe confundir con la determinación de proceder a toda costa en el propio proyecto, sino más bien que está inspirado por un deseo que atrae hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre, que es misericordia incondicional, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que ya no pierda nada de lo que Él me dio. Lo dice capítulo Juan, versículo 6, 39. Y ya para no aburrirlos, pues finalizando: con humildad y mansedumbre de corazón está esculpida la dureza de este rostro, que el proseguimiento del camino revelará completamente. Sin una piedra sobre la que reclinar la cabeza, sin salidas de emergencia, lo que aquí y ahora nos congrega sinodalmente es, podemos decirlo, la mirada fija en Jesús, rostro humano del Dios fiel, piedra angular y manantial que brota en el desierto, mirada que reconfigura la visión de los demás de la historia del mundo. Es una esperanza fundada. Y hasta aquí